Nos alegramos de compartir con ustedes, queridos hermanos, amigos, las riquezas de la Biblia. La hermosura de la palabra de Qué Dios. alegría, querido hermano Andrés y queridos hermanos, de poder recibir lo que la Biblia dice. Damos gracias a Dios por este regalo que el Señor nos hizo a todos nosotros, la Biblia. Aleluya. Amén. Y es tan dulce que poder leerla, poder disfrutarla, poder recibir la luz de ella. Y claro, cuando nosotros hablamos estas lecciones, estos mensajes en cada programa radial, por supuesto que está basada en lo que la Biblia dice. No olvidar que la Biblia es el don exterior que Dios dio a toda la humanidad. Amén. Si hay un tesoro dado por Dios a nosotros, esto es la Biblia, la palabra de Dios. Y basado en la palabra de Dios, es que estamos viendo este grupo de mensajes, que son mensajes de vida, y uno en particular, estos días que estamos cubriendo, es cómo conducirnos en la casa de Dios, cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¡Qué maravilla! ¡Qué dulzura! En estos días, no olvidar que el panorama general con respecto a este asunto de cómo conducirnos, y hay expresiones, hermano Andrés, queridos hermanos, que son vitales, especialmente lo que son las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Y estas expresiones que son vitales y de hecho se repiten en varias oportunidades en estos libros, son primero la economía de Dios. Aleluya, la economía de Amén. Dios es el plan de Dios, es la administración de parte de Dios a fin de suministrarse, ministrarse dentro de nosotros. Lo segundo que veremos también es con respecto a la verdad, la realidad. La verdad aparece, esta palabra verdad aparece en muchas oportunidades también en lo que son primera y segunda de Timoteo. Y la tercera y cuarta expresión que también veremos tiene que ver con la piedad y las sanas palabras. Amén. Maravilloso. Así que aquí estamos en estos programas ya profundizando con respecto a lo que es la economía de Dios, el plan de Dios, el plan doméstico de parte del Señor, y observamos entonces uno de los asuntos que fue muy vital, de mucha importancia, como vemos que en el libro de Hebreos, la Biblia dice que al final de estos días Dios ha hablado en el Hijo, y cuando nos referimos a aquello, claro, cuando vamos al Antiguo Testamento entendemos que Dios fuera, pero resulta que en el Nuevo Testamento el Hijo se ha mezclado con nosotros, con todos los hijos de Dios. Por eso cuando el Hijo habla es porque también habla a través de los hermanos, de sus miembros, los hijos del Señor. Habló a través de Pablo, habló a través de Pedro, ha hablado a través de muchos hermanos en las eras y hoy día sigue hablando. ¿Qué es esto? La Amén. economía de Dios, la impartición divina a fin de forjarse en nosotros. Así que estamos contentos juntamente con los santos de poder recibir este punto muy importante. La primera expresión clave, hermano Andrés, aquí en esta primera epístola, y también la segunda es la economía de Dios. La economía de Dios está en oposición a los asuntos que se llaman aquí en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 4 los mitos y las genealogías interminables, porque todas estas cosas acarrean disputas. La economía de Dios se centra en el hecho de que Dios en Cristo, como el Espíritu de vida, viene a vivir dentro del hombre, a impartirse dentro de sus creyentes para poder crecer dentro de ellos. Este es lo central en la economía de Dios. Dios obtenga una expresión corporativa y agrandada de sí mismo aquí en la tierra. Maravilloso, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y este sea edificado. Así que esto es lo central. Queridos hermanos, queridos auditores, esto es lo crucial. Cualquier otra cosa ajena a esto, si hay algo que está en la Biblia, pero que no imparte al Dios triuno, entonces no hay que prestarle atención. Debemos centrarnos en la economía eterna de Dios. Por ejemplo, en la Biblia hay muchos asuntos. Por ejemplo, se habló en el programa anterior el lavamiento de los pies. Aunque es una enseñanza del Nuevo Testamento, muchos toman esto para pelear unos con otros y de que hay que hacerlo. Otros dicen que no es necesario hacerlo. Hermano, aunque es una enseñanza del Nuevo Testamento, debemos prestar atención. Lo que imparte al Dios triuno no es simplemente el hecho de hacer algo, sino el contactar a una persona y el relacionarnos con nuestro amado Dios triuno. Debemos observar aquello, debemos ver la Biblia bajo esta mirada, con estos lentes. La economía de Dios, la impartición de Dios dentro de nosotros. Así que no vamos a tomar este asunto de lavamiento de los pies de una manera ritualista o tradicional o religiosa. No, porque eso trae disputas.
acarrea pleitos entre los hijos del Señor. Hay otro asunto, por ejemplo, cuando se tiene la mesa del Señor el primer día de la semana, cada primer día de la semana, ahí está en Hechos capítulo 20, versículo 7, lo que se sirve entonces, esto es para enfatizar que la reunión del partimiento del pan, la mesa del Señor debe hacerse cada primer día de la semana, o sea, cada domingo. Esto es lo que la Biblia enseña. Bueno, ¿qué es lo que se presenta al frente? Algunos pueden decir, tiene que ser vino, otros van a decir, tiene que ser jugo de uvas. Bueno, caer en ese asunto son mitos, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios. Hermanos, vamos a ver este asunto. Otro hermano en sus estudios del Nuevo Testamento quizás llegue a la conclusión de que el jugo de uvas, no el vino, debe usarse en la mesa del Señor. Supongamos que después de partir el pan, Él dé un mensaje en el que nos exhorte a usar jugo de uvas en lugar de vino. El vino puede animar a un creyente débil a beber. ¿Deberíamos prestar atención a su exhortación? Sin embargo, apenas él termina de hablar, otro hermano podría ponerse en pie y decir que el jugo de uva no era conocido en la antigüedad y que según la Biblia escrita de toda y que según la palabra escrita de toda la Biblia, lo único que se tenía era el vino. Ya, aquí hay disputas, ¿ves? Uno que es jugo de uva, otro que es el vino. Hermano, son cuestiones que no se deben entrar en aquello porque eso acarrea divisiones, disputas. Podríamos incluso añadir que el Señor en Mateo capítulo 26, verso 29, no usó la palabra vino, sino más bien el fruto de la vid. ¿Pueden ver los cuestionamientos que generan esta clase de hablar? En lugar de ministrar vida, se generan disputas. Aprendamos pues a evitar las opiniones y asuntos que puedan despertar las opiniones de los demás. Aprendamos a no hablar cosas diferentes, hermano. Si es uva, si es vino, si es vino, si es uva. Hermano, no hay que discutir por aquello. Eso no imparte la vida. De tener la razón con respecto a algo no suministra al Dios triuno. Yo vine a la iglesia para ser impartido con el Dios triuno. Por Y quiero que supuesto. Dios se forje en mi interior. Yo presto atención a la vida. ¿Tú estás prestando atención a la vida forjada en nuestro interior, hermano Marcos? Por supuesto, hermano Andrés, y por esta razón es tan vital no prestar atención a este tipo de desviaciones, opiniones, Exacto. argumentos, e incluso puede existir argumentos bíblicos, Así y es. entre más yo los defienda y me pare sobre ellos, entonces esto va a provocar que yo me divida con los hermanos, y ya partí de la base que dejé de prestar atención a lo que realmente es importante. ¿Qué es realmente importante? Que el apóstol Pablo allí enfatiza en el capítulo 1, versículo 4 de Primera de Pedro, esto es la economía de Dios. ¿Qué es la economía de Dios? Es la impartición divina, es que Dios Amén. nos agregue. Quizás mientras yo discuta con los hermanos con respecto a uva, jugo de uva y vino, qué sé yo, bueno, eso no produce la impartición divina, eso produce pleitos. Eso produce problemas, eso distrae, produce, tal como el apóstol Pablo menciona, produce disputas. Estos son problemas, hermanos, que acarrean división. Esta no es la economía de Dios. Cada vez que yo me relaciono con los hermanos y vivo las reuniones, aquí el apóstol Pablo aconseja, todo mi corazón debe estar centrado en la economía de Dios. Es decir, que Dios se nos agregue, Dios tiene que ser impartido. Mis palabras deben producir la impartición divina. Las palabras de los hermanos deben producir la impartición divina. Pero si llegan opiniones, traen asuntos raros e incluso bíblicos, entonces, esto no es la economía de Dios, esto es distracción, esto no edifica la casa de Dios. Hermanos, estas son palabras tan prácticas, tan dulces, tan elevadas con respecto Amén. a cómo yo debo conducirme en la casa de En la Dios. casa de No Dios. olvidar que este es el tema general, cómo conducirnos en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia. Pues Dios nos ha redimido, nos redimió a nosotros, a todos nosotros, nos ha regenerado. Ahora estamos en la iglesia. ¿Cómo me conduzco? Bueno, aquí yo aprendo. No es dando opiniones, no es dando argumentos, no es trayendo disputa con los hermanos. Antes bien, entonces prestando mucha atención a lo que es la economía de Dios. Amén. Dios siendo forjados en nosotros. Así que, queridos Amén. hermanos y hermanas, evitemos cualquier cosa que pueda Cierto. distraer al pueblo de Dios de su economía. El único ministerio imparte a Dios en los creyentes a fin de que Él pueda ser la vida, la naturaleza y el propio ser de ellos. Hermanos, este es el único ministerio, esto es lo verdadero, es decir, que Dios se nos agregue, que Dios Amén. se nos añada, que Dios sea impartido en nosotros para que el mismo sea nuestra vida, sea nuestra naturaleza y además sea nuestro propio ser.
Maravilloso. Así que este pueblo escogido forma el cuerpo de Cristo, los impartidos forma la iglesia. Hermanos, no añadamos de ninguna forma añadir conceptos u opiniones a este pensamiento central de Dios. No diga que hay diferentes tipos de fluir entre nosotros. Un fluir es un concepto. Tampoco piense en términos de un camino viejo o uno nuevo. Hermanos y hermanas, maravilloso. Centrémonos todos nosotros en lo vital, la economía de Dios. Esta es una de las expresiones claves que aquí el apóstol Pablo presenta en sus epístolas y lo menciona de forma enfática. Y de hecho le dice a su joven colaborador que mande a algunos que no enseñen cosas diferentes. Cosas Cuando diferentes. hablamos de vino, de jugo de uva, de lavar los pies y este tipo de cosas, que aunque son bíblicas, pero las uso como argumento y opinión a fin de que no me Exactamente. intime de los hermanos, estos son simplemente cosas que nos distraen de lo central y producen problemas. Lo más central, lo más maravilloso, lo Amén. único precioso en toda la Biblia, y de hecho es el diamante en la caja Impartición. de la Biblia, es la economía de Dios, es el plan Amén. de Dios, es el plan doméstico de Dios, a fin de impartirse a nosotros. Y es justamente de esta forma que Dios produce, edifica la iglesia, el cuerpo orgánico de Cristo. ¡Aleluya! Maravilloso, digo amén a eso. Ahora estoy aprendiendo a cómo conducirme en la casa de Dios, prestando atención a la impartición divina, a Dios dentro de nosotros y no solo a las doctrinas que están en la Biblia, ni discutir por aquello. No, vamos a prestar atención a la administración de la palabra de Dios, a la suministración de Dios como vida dentro de nosotros, para que alcancemos el crecimiento, seamos renovados, transformados, conformados y todos lleguemos a la gloria, a la expresión plena de Dios. Maravillosa impartición de Dios, maravillosa vida de comunión. Bendigo al Señor, hermano, porque estoy aprendiendo a Amén. cómo conducirme en la casa de Casa de Dios. Dios. Amén. Compartiendo con ustedes las riquezas de la Biblia, la hermosura de la palabra de Dios. Les invitamos a nuestras reuniones este fin de semana, el día sábado, nuestra reunión ministerial y también la enseñanza de los apóstoles, que es exactamente lo mismo, a las 19 horas. 7 de la tarde, todos cordialmente invitados. Y además el día domingo, primer día de la semana, es el día del Señor, es el día de la resurrección. Oh, qué Amén. dulce es poder estar con los hermanos y tener la comunión el día Amén. sábado, 7 de la tarde y domingo, 10 de la mañana. Usted puede acceder a estas reuniones y recibir más de la palabra del Señor a través de la plataforma Facebook en la siguiente dirección: programa.ra.90, programa.ra.90. Bienvenido a participar de las reuniones de la iglesia también durante la semana, reuniones de grupos pequeños, totalmente gratuitas. Simplemente usted puede adquirir la información de cuándo son las reuniones, los horarios en que se realizan las reuniones. Para mayor información, usted puede contactarnos, puede llamar o escribir y así usted podrá tener esa información para participar de las reuniones. Una alegría, hermano, una alegría de estar juntos con todos los santos queridos para ser edificados como miembros de su cuerpo. Por supuesto, puede llamarnos al siguiente número telefónico, que es el más 569 89 22 39 24, más 569 89 22 39 24. Y además puede escribirnos al siguiente correo electrónico: estudio de la Biblia @btr.net. La gracia del Señor Jesucristo El amor de y la Dios comunión del Espíritu Santo sean con con todos todos vosotros. vosotros.